¿Qué tal? Es un gran gusto reencontrarnos otra vez con Miradas, una conversación que hacemos con el escritor Iván Uriel, quien ha sido una de las voces que más ha logrado en México llevarnos a conocer obras artísticas, literarias sobre África. Y en este momento yo quiero reconocer que nos pusimos un día la pregunta, Iván y yo, oye, ¿cómo podríamos encontrar una novela que no solo refleje un lugar u otro, sino que refleje todo el continente? Yo soy embajador en Etiopía, pero también lo soy ante la Unión Africana y me interesa mucho todo el continente. E Iván sugirió de inmediato una novela que se conoce como Medio Sol Amarillo o El Medio Sol Amarillo, de la nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. Y nos hemos llevado, o yo en lo personal, una sorpresa maravillosa con una novela que creo que tiene a toda África dentro de sí. Una novela apasionante, de lectura facilísima, que te jala desde el principio, con personajes muy logrados y donde yo creo que está toda África realmente representada. Entonces saludo con muchísimo cariño a Iván Uriel. Qué bueno que estamos aquí de nuevo con Miradas y cuéntame, Iván, cómo te sientes y cómo te sientes relacionado a esta novela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, embajador Alejandro? Un gusto enorme compartir contigo y con todas y todos quienes nos hacen el favor de acompañarnos en las ediciones de Miradas. Es fascinante el poder compartir, el sentir desde la literatura y, por supuesto, reflexionar la condición humana a través de las letras. Encantado de compartir con todas y todos ustedes y bienvenidas y bienvenidos a Miradas. Pues hoy tenemos esta supernovela que se ubica en el momento de los años finales de los 60, principios de los 70, cuando en Nigeria ocurrió un proceso político y social muy fuerte de separación de lo que es la región de Biafra, donde se encuentra pues el grupo étnico Ibo. Igbo también puede ser, Ibo o Igbo. Y la autora, que es de esa región, muy capaz de conocer todos los vericuetos tradicionales y demás, nos genera una serie de paralelos, personajes. Hay una dualidad en dos hermanas maravillosas que conocemos ahí. Hay paralelos entre los ricos y los pobres. Hay que reconocer que la novela cubre perfectamente las clases sociales, los intelectuales y los militares, los idealistas y los muy pragmáticos. Una novela que muestra al principio la vida común de toda esa Nigeria y va evolucionando en un también juego de espejos entre lo que es antes de la guerra de Biafra y la terrible guerra de Biafra, y también tiene la capacidad de describir lo grave que fue ese proceso. Y creo que la novela, sin llegar, no vamos a contar ningún final, pero sin llegar a una solución específica, nos hace sentir Nigeria, nos hace sentir Biafra, nos hace sentir toda África. La primera pregunta que te hago, Iván, ¿por qué la elegiste y cómo fue tu descubrimiento de esta novela? Sí, la verdad es que es una novela fascinante. Justo cuando hacíamos la serie Miradas Nigeria-México, explorando, por supuesto, autoras y autores nigerianos de distintas épocas, y en el caso de la literatura contemporánea, dicho, me pareció fantástica. Una escritora que, al igual que me dijiste que hemos abordado aquí en nuestros diálogos de Miradas, son autoras extraordinarias que tienen además la bandera, por supuesto, de una innovación en la literatura que parte también de explorar, investigar el pasado y hacer de la historia una palestra de diferentes reflexiones profundas sobre lo que vivimos actualmente, en el caso, por supuesto, de África, pero también en el mundo, a través de la reflexión de aquello que nos separa, aquello que nos aproxima y cómo la realidad y la sociedad se fragmenta y al mismo tiempo busca esa proximidad a través de la empatía, que es lo que me parece une las novelas, una empatía con la historia, una empatía con el contexto, con no juzgar a los personajes, sino tratar de comprenderlos o, más allá de ello, vivir con ellos, ir paso a paso, que es algo que tú también has mencionado, el acompañar la novela y acompañarnos también desde ella. Y me gustó mucho porque hay algunas novelas que nacen en un país, pero que tienen además una influencia en otros porque nos identificamos. Me viene a la mente inmediatamente Cien años de soledad, que siendo una novela colombiana, la sentimos en México como si fuera la nuestra y hemos compuesto canciones y demás sobre ello, porque nos identificamos con el realismo mágico y también con las familias, con la tradición. Y al mismo tiempo también hay otras novelas de profunda reflexión desde
la vida, la muerte y la esperanza, que pudiera ser, por ejemplo, Pedro Páramo, una novela mexicana que puede comprenderse también en otros contextos. Y, en fin, tenemos este crisol de encontrarnos en el espejo reflejo y me parece que Medio Sol Amarillo hace ese espejo reflejo con diferentes países de África a través de un momento preciso en la historia de Nigeria que podemos además compartir, por ejemplo, con la historia que se vive en Etiopía en los años 60. Entonces, es fantástico cómo nos podemos encontrar en este espejo reflejo de la literatura. Yo creo que sí. A ver, yo digo algunos elementos donde llevo la novela a ser como útil para todo el continente. Primero, las divisiones étnicas que no coinciden con las divisiones políticas, los procesos de independencia muy marcados por idealismos. Aquí tenemos dos hermanas de una clase alta, herederas de un potentado que se dedica a la cuestión petrolera. Hay que pensar que Biafra es la zona petrolera de Nigeria y la salida del petróleo para la venta internacional, dos hermanas educadas en Londres que Ujú. combinan genialmente todo lo que puede ser un sentido aristocrático londinense con todas sus tradiciones y su amor por las tradiciones, la comida, los ritos, la forma de ser más, llamémosle, arraigada en la zona de Biafra, en la zona sur oeste de Nigeria. Y estas dos hermanas viven muy diferentes, a pesar de que son gemelas y se adoran y se odian y tienen todos sus contactos casi propios de la mayor sensibilidad humana. Uno las acompaña en todo esto. Una de ellas se va a dedicar a los negocios, se considera la fea, entre comillas, porque no lo es, pero digamos la gente de ahí la ve como no la bonita. La otra es muy hermosa y a pesar de su belleza y tener toda la oportunidad de casarse con el que sea del mundo nigeriano, ella se acerca a un idealista. Y ahí tenemos otro espejo, idealismo Sal- en la conformación de todas estas nacionalidades. Todo eso se vive en muchísimos países de África. No se diga, yo conozco vamos, la cuestión del cuerno de África, la zona este, y es eso, diferentes etnias, diferentes lenguas, diferentes niveles sociales, diferentes ideales de cómo se tiene que conformar una nueva nación para Ujú, Etiopía. En ujú. esos años era, si bien no había pasado por un proceso de independencia, era la nación Así nunca es. conquistada, sí pasaba por qué tipo de modelo económico, ideológico en el mundo soviético o en el mundo capitalista, o cuál debe ser la forma. Y toda esa discusión está presente en esta novela. Pero no solo eso, está qué hago con mis tradiciones. ¿Las preservo a ultranza o me entrego a nuevas formas que supuestamente son más civilizadas? Y ahí la autora nos da muchísimas respuestas sobre cómo manejar esto. Iván, yo te pido que me platiques un poco de los personajes y cómo los viste, porque justamente creo que en estos espejos dos hermanas, y no solo dos hermanas, los militares, los intelectuales de la universidad, y además hay un personaje sensacional que es un británico, que es un escritor, que puede ser la visión del exterior sobre todo esto, pero también una persona que se enamora de Nigeria y se vuelve el principal peleador a favor de Nigeria con su literatura. Un hombre que no encuentra cómo escribir, durante tiempo está planeando la gran novela y nunca la acaba de escribir, pero sí se vuelve un gran escritor sobre la guerra de Biafra cuando ve la desdicha, lo que es la guerra. Platícame los personajes. Sí, de hecho, Richard, que es el personaje que mencionas, es fascinante porque además se ha recurrido en algunas películas épicas a personajes que son como testigos, testigos de lo que van viendo. Puede ser un periodista, puede ser un fotógrafo, en Lawrence de Arabia aparece, en El último Samurái aparece. Siempre hay un personaje que tratan de recurrir que es de otra nacionalidad, normalmente británico, que en este caso también es como un testigo, es una voz que va observando el devenir de las situaciones y que asimismo también está en su propio proceso de interioridad, no solamente en la vocación de escribir, sino también de cómo observar, de cómo intervenir o no en aquello que ve desde su propio sentimiento. Y Richard por eso me parece fantástico. Es como un personaje que quisiéramos ver en cine, ¿no? Verlo reflejado en cine, con esa fascinación que tiene. Por supuesto, Uguru, en ese sentido, cómo tiene una perspectiva desde la aldea, una perspectiva desde la visión rural y la visión urbana, que también encontramos en el idealismo. Por supuesto, Odenigmo y Olana. Olana destaca precisamente porque tiene además una conexión con la realidad que para mí es fantástica, es decir, es de expectativa. Es decir, tiene una expectativa en cuanto a la reacción de los demás, en las emociones, en los sentimientos,
en esa visión de vernos reflejados en la otra, en el otro. Es el personaje que para mi gusto conecta esas emociones y conecta también la expectativa de lo que buscamos en la empatía, en la solidaridad, en lo que hemos mencionado que es fundamental en la novela y también en la tensión de la pérdida, es decir, aquellos duelos que vamos teniendo por los propios ideales, y aquí recurro al idealista, pero realmente cuáles son aquellos duelos que vamos teniendo en un proceso como el que estamos viviendo ante una guerra, ante un eventual conflicto, y en el caso de Etiopía y de Nigeria en esta época también, cómo los personajes afrontan la crisis incluso de hambruna, es decir, la crisis de poderte alimentar, la crisis de supervivencia. Y esa crisis de supervivencia lo veo en tres sentidos. Primero, la supervivencia ante un conflicto bélico, sea cual sea el origen, la naturaleza del mismo, la supervivencia por la alimentación, es decir, las necesidades básicas, y la supervivencia del alma. Es decir, cómo el alma prevalece a pesar de que nosotros que no logremos deshumanizarnos. Creo que ese es el mensaje, o uno de los mensajes de esta novela, es la no deshumanización del ser humano, cuando parece que se está deshumanizando ante un contexto tan doloroso, tan desgarrador como puede ser una guerra. Creo que apuntas a uno de los temas más interesantes, también me vuelves a sorprender con lo de lo ser humano o no ser humano. Una guerra terrible y estos personajes, cada uno de ellos vive la guerra y la hambruna, evolucionando hacia un estado en cierto modo mejor. La hermana de Olana, la hermana de la bonita, la llamamos la fea, que pareciera que es fría, pragmática, coquetea con los generales, le interesa coquetear para obtener beneficios para la familia de tipo económico, evoluciona a ser la gran ofertora de apoyo para un campo de refugiados y no solo eso, hacia el final va a buscar alimento y desaparece. Eso es, y deja un legado humano casi de alma, porque el resto de los personajes va a evolucionar en ese sentido. Olana, la bonita, lo has dicho muy bien, también evoluciona, tiene todas las razones para ser un personaje muy sufrido de telenovela y no, está muy lejos de ser eso. Es un personaje que en cada una de sus desdichas, a pesar de su idealismo de entregarse a un profesor universitario de estos creadores de naciones, logra desarrollar su familia, su visión, y creo que ella es la que carga sobre su cuerpo la creación de una nueva realidad para Ujú. Nigeria y para el sur. Y hay el personaje que mencionaste que es el criado, la persona del nivel social más bajo y que más representa lo rural y evoluciona hacia lo urbano, que además estás convirtiendo en un escritor un poco al estilo de Richard, del Ujú, ujú. británico, porque es un chiquillo que comienza, es muy inteligente, es un chiquillo que lo admiras por inteligente, empieza a ser capaz de escribir y empieza a escribir hasta en los pequeños resquicios de los libros que consigue y se va volviendo un gran escritor. Pero él sufre, no lo voy a platicar, un enorme trauma porque en algún momento es reclutado por el ejército de Biafra y es obligado a hacer verdaderas atrocidades militares Ujú. como ello. Y durante mucho tiempo trae consigo esta sensación de me eché a perder porque me entregué a la deshumanización. Y lo Exacto. dijiste muy bien, él reencuentra hacia el final de la novela una razón de existencia. La novela comienza con lo que él relata o lo que se relata sobre él y termina con lo que se relata sobre este chiquillo que comienza como con 13 años y terminará con unos 19 en la novela y se genera mucha esperanza porque él, a pesar de toda esa deshumanización que vivió durante la guerra, se vuelve un personaje sensacional de logro humano hacia lo positivo. Una novela que trata uno de los temas más desdichados de la historia de África tiene un mensaje positivo. Te hago una última pregunta, Iván. ¿Cómo relacionas esto con grandes novelas latinoamericanas? Yo estoy pensando Cien años de soledad tal vez, o no sé, en nuestro México hay algunas también de una enorme fuerza que en 300 páginas cuando te describen desde la comida hasta las tradiciones, hasta nuestras diferencias lingüísticas, hasta la vida más cotidiana. Dijiste la comida, yo creo que podríamos hacer un estudio sobre la comida en esta novela nigeriana. Están todos los platos más deliciosos que se puede uno imaginar de la comida nigeriana y está la hambruna.
¿Cómo la relacionas con grandes novelas o con nuestro mundo mexicano o con nuestro mundo latinoamericano? Sí, has mencionado lo que me fascinó y es la resiliencia de los personajes. Que quería destacar esta parte, la resiliencia y unirlo finalmente con el título, ese medio sol amarillo que hace una referencia a la bandera o ese medio sol amarillo de Biafra, pero al mismo tiempo de cómo podemos nosotros ver ese sol desde los personajes. Mm, Es decir, lo vemos como un medio sol amarillo. Tiene es tan profundo y a la vez con tantas interpretaciones como podemos ver el horizonte desde esa perspectiva. En el caso de las novelas, como mencionamos, por supuesto, Cien años de soledad es una novela que hace grandes precisiones y por ello nos sentimos tan identificados. Y al mismo tiempo también hay una sensación de que nosotros podemos estar como sentados en el lugar viviendo lo que se está comprendiendo a través de cambiar incluso el nombre. Sí, podemos estar alimentándonos, en México podemos decir, estábamos comiendo un plato de chilaquiles o unos frijolitos a la mexicana, y ellos pueden expresarlo de otra forma con otro platillo, pero nos sentimos en la misma situación. Es decir, con otro, el nombre del platillo es otro, pero estamos exactamente en esa situación. Por ejemplo, Balún Canán, hay algo que me gusta mm, mucho de Rosario Castellanos, porque Rosario mm. Castellanos en esta novela nos lleva a Chiapas totalmente. Y entonces te entras a Chiapas y parece como si estuvieras viviendo ahí. En los recuerdos del porvenir, Elena Garro también lo hace, con una precisión más bien de cosmovisión. Y eso también es fascinante. Y también a través de un personaje que va cambiando e interpretando diferentes realidades. Y por eso es tan fascinante. Son dos novelas fundamentales. En el caso, por supuesto, de los recuerdos del porvenir es definitiva. Y también el maestro Carlos Fuentes lo hacía mucho, incluso lo exponía en sus conferencias. El sonido de las palmas al hacer las tortillas, que es un sonido, es una sonoridad fundamental de México. Y que nos encontramos en ese sonido en lo que nosotros, al encenderse, por ejemplo, en muchas de nuestras localidades, el fuego para poder hacer, por ejemplo, una barbacoa. Es decir, cómo nos reunimos en torno a esa barbacoa, a ese festejo, a esa celebración y cómo departimos, a pesar de que tengamos puntos de vista distintos en ese momento. Y nos encontramos así en diferentes espacios y escenarios. Y me parece que, por ejemplo, José Trigo, también es otra novela que tiene este tipo de descripciones y por supuesto también La muerte de Artemio Cruz. En fin, me parece que son algunas de las novelas mexicanas en este caso en donde nos sentimos identificados. Apuntas, Iván, algo creo sensacional, muy, 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 muy agradable. Y a pesar de que uno puede cambiar del paradigma, tal vez, como tú dices, unos chilaquiles por el arroz especial que hace por ahí, Exacto, sí. o puede uno sacar a un carretonero mexicano de alguna novela de Elena Garro en relación a lo que aquí es un sirviente que Ujú, ayuda la mitad del tiempo. El sirviente de Richard es simpaticísimo porque le gusta la jardinería, entonces todo el tiempo está discutiendo sobre si las frutas son en cierta época y si debe haber sol o no debe haber sol y que a qué hay que colocar aquí para que salga. Uno puede cambiar esas fichas y se siente muy cercano en la realidad a lo que ocurre en un lugar tan lejano como África. ujú. Entonces, creo que vamos a hacer una gran recomendación, tal vez con esto vamos cerrando. Y y Iván me recomendó una novela que realmente te hace sentir África desde lo general hasta lo particular en todos sus niveles. Y creo que un lector de una novela como esta se quita de encima muchos mitos, se quita mitos de civilización. Aquí hay coches, hay la vida cotidiana, hay estos colonialismos, porque si estudiaste o no estudiaste en Londres, hay unos juegos interesantísimos con la lengua, en el sentido de si le debo de hablar en Igbo o le debo hablar en inglés, o cómo lo Ujú, ujú. pronuncio a la contraparte, porque de esa manera me estoy dando a entender de cierta manera. Iván me está recomendando una novela que en ese sentido ataja también los temas de la conformación nacional. Que a veces cuando pensamos en África decimos, por tantos países, ¿cómo son? Son enormes. ¿Qué tienen dentro? ¿Qué tienen afuera? El racismo o la manera de verse entre las razas y los colores de las personas, la belleza y no la belleza, las relaciones intrafamiliares. Es atractivísima la novela también en el tema amoroso. Uno está siguiendo a los personajes también por sus pasiones,
Olana tiene la capacidad, siendo una mujer bellísima, de perdonar y no perdonar adulterios. Los adulterios no son adulterios sencillos, no son adulterios, ay, porque se les ocurrió tener un adulterio. Están muy marcados por las circunstancias sociales que Ujú. viven, por los momentos incluso económicos que están presentando los personajes. Qué novela tan completa en ese sentido. Y entonces yo lo que hago en este momento como cierre es hacer una enorme recomendación, porque es una manera de entrarle a África. Me gusta mucho que hagamos miradas en ese sentido, como invitando a provocar que nos abramos hacia otros mundos y encontremos lo diferente y lo parecido que una novela como esta nos puede dar. Iván, Así un es. cierre donde le digas a al público que ponemos aquí en la embajada por qué es importante entrarle por este tipo de expresiones artísticas a un continente tan complejo como es África. Sí, muchas gracias por la oportunidad nuevamente de compartir, embajador Alejandro. Yo fíjate que estaba leyendo la novela y tenía recuerdos de cuando escribí la novela El Surco, hablando precisamente de las manzanas que se producen en agosto, de quienes van a migrar. Y lo unía, estaba publicando Aves de Paso y dentro del desplazamiento yo me sentí conectado totalmente con esta novela y decía, ¿cómo me estoy sintiendo totalmente conectado con una novela africana, como me pasó con Masa Mejiste? Porque tenemos tanto en común en el momento de poder expresar nuestras emociones y sentimientos. Y no es una casualidad que tú puedas como escritor, y te lo digo Mm. como a ti como escritor, embajador, sabes cómo te conectas como escritor con una realidad de Asia, de África, en fin, en el mundo, pero con esta precisión de poder de nos reflejar en todas en las grandes diferencias que tenemos en la cosmovisión, pero al mismo tiempo cómo nos une esa conexión con la tierra, con la espiritualidad y con la naturaleza. Y por eso esta novela es tan fascinante, porque nos conecta con la naturaleza como nosotros también en Latinoamérica nos conectamos con la naturaleza, con la espiritualidad y con el contexto social. Y por ello es una novela fascinante para poder escribirnos desde las relaciones humanas en diferentes temáticas, pero desde las relaciones humanas que buscan comprenderse y tener una empatía para no deshumanizarnos. Y creo que eso es fundamental. Es un llamado a buscar la proximidad en las circunstancias que vivimos y me parece que desde la literatura es una obra maestra, Medio Sol Amarillo. Así que se las recomendamos a todas y a todos. Claro que sí, Medio Sol Amarillo ha sido esta mirada que hacemos con el escritor Iván Uriel a África, a todo un continente, también a Nigeria, también a una región como fue Biafra, a la historia. Quien lee esta novela aprende muchísimo sobre historia, sin necesidad de ir a grandes libros, y lo siente. Creo que esa vieja historia de qué pasó en Biafra y que los niños de Biafra y que Médecins Sans Frontières tuvo algo que ver para ayudar en la creación de Médicos Sin Fronteras, tuvo mucho que ver con esta guerra. Bueno, uno aprende muchísimo, pero no solo aprende, siente África con esto. Y vuelvo a agradecer entonces a Iván Uriel, que ha estado con nosotros. Gracias. Pronto vamos a tener otra novela, vamos a seguir platicando de estos momentos porque yo agradezco verdaderamente que haya alguien en México que haya dicho de repente, vamos a entrarle a otros continentes, vamos a ver cosas diferentes porque eso nos abre y eso es parte de lo que tiene que hacer la diplomacia, pero sobre todo tiene que hacer la literatura y que tienen que hacer los intelectuales como Iván Oriel. Gracias por estar con nosotros, Gracias. Iván, y un gusto volver a platicar contigo. Muchas gracias, embajador Alejandro, y les mandamos un abrazo. Gracias por vernos y por darle sentido a esta actividad cultural. Un abrazo enorme y gracias por todo, embajador. Hasta pronto.